Bueno, igual. No me puedo Mm, conectar, entonces. ok, ok. Bueno, nosotros el sábado pasado hablábamos mm, de, de la carga académica de varios docentes y que realmente nos quedaba muy complicado atender a todos presencial, porque tenemos los tres docentes, creo que del área técnica, tenemos cuatro CREAT. Entonces está el CREAT de Duitama, Sogamoso, Miraflores y Bogotá. Que nosotros, aún perteneciendo al CREAT de Sogamoso, pues nos quedaba muy complicado estar en la presencialidad y no hacer presencialidad en el CREAT de Bogotá. ¿Qué? Porque pues ellos quedarían cortos en cuanto al desarrollo de ese encuentro. Entonces, ¿qué vamos a hacer en las dos asignaturas? En las dos asignaturas, entre semana, en horas de la noche, cada 8 días nos vamos a encontrar y vamos a desarrollar la temática de acuerdo a los contenidos que nos obliga el plan de estudios. Y los sábados los vamos a tomar para la realización de las prácticas. Pero las prácticas, en el caso de acueductos y alcantarillados y bueno, de otras asignaturas, las vamos a realizar en el municipio de Firavitoba el día 8 de octubre, con lo que respecta a la asignatura de acueductos y alcantarillados. En el caso de instalaciones hidráulicas, siempre se hace una práctica a PATCO y en la práctica PATCO, pues obviamente se le dan unos planos a los estudiantes y el estudiante tiene que hacer un montaje de la instalación hidráulica que le coloquen. Puede ser de la instalación de un lavamanos, de una ducha, de una estufa, bueno, de todos los artefactos. Tiene que hacer su instalación y bueno, se le califica la parte práctica. Mm, Cuando yo solicité la práctica PATCO, pues me la dan hasta noviembre. Realmente, pues la idea es que me den la fecha y poderla programar. Entonces, hasta tanto no tengamos el sitio de realización de práctica, pues yo les decía también, si ustedes tienen una obra, conocen de pronto un constructor que tenga un edificio y esté sacando las instalaciones hidrosanitarias, que nos dejara hacer la práctica, o al menos de ir a mirar y cómo se hacen las arañas, qué pendiente tiene que ser, como para mirar los isométricos pero en obra. Pero pues no se sabe, o sea, esa es una tareita que les pido el favor, si la pueden conseguir, fabuloso. ¿M? Y si no, pues lo ideal es que en el primer 50% nosotros ya miremos si hemos definido el lugar de práctica para el segundo 50% y se haga en el segundo 50% la práctica. Eh, Todos los semestres anteriores, a Lidia le consta, los estudiantes han realizado su maqueta. Es una maqueta en la que hagan cada una de las instalaciones, se muestre el isométrico de la instalación hidráulica, la instalación sanitaria, la de agua lluvia, la red contra incendios y lo de gas. Y eso sumado al proyecto que comprende planos, los planos de planta, los isométricos y los de detalles, con su proyecto formulado, lo sustenta y saca su nota. ¿M? Pero pues este semestre no vamos a hacer maqueta, o sea, nos vamos a centrar en la parte de diseño y en los planos isométricos, que ahí es donde han venido como un poquito de mayores falencias y la idea es que practiquen mejor su AutoCAD y puedan presentar mejores planos, tanto los de planta como los isométricos, y esa será la sustentación. Todo el proyecto condensado en los planos y en una memoria de cálculo. Entonces, por eso es que se determinó que no se van a hacer
encuentros tutoriales cada 8 o cada 15 en los CREAT. Los vamos a hacer entre semana y las prácticas requeridas se van a hacer los sábados. ¿Listo? Esa ya contesta la pregunta. Perfecto. Sí, señora. Listo, bueno. Bueno, entonces en ese orden de ideas, la primera actividad que tienen en esta asignatura es el taller, ahorita lo leemos, el taller, yo se los compartí al grupo, ¿no? Porque no estaba todavía. Está compartido al grupo, que son 5 puntos, es bastante extenso este primer informe. El informe, lo lo que más interesa es, primero, que conozcan todos los parámetros de diseño de la norma técnica colombiana 1500. Esa norma está en la plataforma. Simplemente descargan los links y revisan cómo fue, o sea, sacan el resumen de esa NTC y empiezan a resolver cada uno de los puntos del taller. Deben elaborar unos planos isométricos de los aparatos sanitarios que requiere una edificación. Sacan un listado de los accesorios y de los materiales requeridos para un sanitario, un lavamanos, una ducha, un lavaplatos, un lavadero, una lavadora, un tanque, un medidor y en sí todos los aparatos que se requieren. ¿Por qué es importante? Porque de ahí en adelante nosotros empezamos a diseñar nuestras instalaciones. Esa era la primera. La segunda, o sea, primero sacar el resumen de la NTC para poder contestar ese cuestionario, ese taller, perdón. Y segundo, que la idea es que ya tengan sus planos de la edificación de 5 pisos, que hoy iniciamos como el resumen de la NTC 1500 aplicada al diseño de la instalación hidráulica. Entonces, que yo voy a hacer un ejemplo de cualquier edificación en el que determinaremos nuestro consumo diario total y posteriormente ustedes inician a trabajar el consumo diario total para el edificio que tienen. Que si no han conseguido el edificio o bueno, porque por X y motivo no pueden, me escriben al grupo, me dicen, ingeniera, no conseguí, yo les facilito uno para que empiecen a trabajar su proyecto. El proyecto lo pueden trabajar máximo en grupos de 3. Hasta ahí vamos claro, ¿sí? Sí, señora. Listo, eso es en sí lo que vamos a desarrollar en esta asignatura. Es muy sencillo y bueno, ya voy a compartir entonces la tabla de cálculos, porque aquí pues ya iniciamos prácticamente con el diseño hidráulico. Que el taller que hay, pues es simplemente coger los recursos que se encuentran en la plataforma y desarrollar. Entonces voy a compartir. Ingeniera, disculpe, yo tengo un pequeño inconveniente. Lo que pasa es que no me han podido dar ingreso al aula virtual. Yo ya envié correos y no ha sido posible. Entonces, de pronto, a ver si me compartía esa información de la NTC, de pronto al grupo. Espérese. Sí, Ok, estoy en ok. proceso de ingreso al aula virtual. Ok. Que la descargo y la comparto al grupo del curso para que todo lo tengan. Sí, señora, mientras solucionamos ese inconveniente. Bueno, tranquilo, no hay problema. Gracias. Bueno, dando la diapositiva. En el curso hay una tablita
Así. Bueno, entonces esta tablita que hay en la plataforma, que igual también se las voy a compartir, consta, ¿ahí la están viendo? Sí, Sí, señor. señora. Bueno, consta de varias hojitas. Y en la primera hojita que dice UH está la tabla de unidades de Hunter. O sea, este ejercicio que es lo más sencillo, es hallar el consumo diario total, lo vamos a ver hoy. Y para la próxima semana vamos a ver los métodos para el cálculo del consumo diario total, que dependiendo del sistema que nosotros vayamos a escoger, depende la metodología que se siga, pero también es muy sencillo. Generalmente, en estas tablitas, vemos las tablas por el método de Hunter modificado, que es el más utilizado cuando tenemos que llevar a cabo el proceso de aprobación de los diseños hidrosanitarios en las empresas de servicios públicos. Entonces, siempre se utiliza es el método de Hunter modificado, pero hay más métodos, hay 5 métodos que los vemos en la próxima clase. Pero bueno, entonces, esta primera tablita que dice unidades de Hunter, depende el aparato sanitario. Entonces, si nosotros hablamos de un sanitario con fluxómetro de uso colectivo o público, se gastan 10 unidades de abasto. Cuando hablamos de inodoro privado o residencial, 6 unidades de abasto. Cuando tenemos suficiente presión, pues obviamente utilizamos estos fluxómetros. Pero en una edificación o en un apartamento, para que haya inodoros con fluxómetro, ya no se utilizan. Ya estrato 6 donde haya mucha agua y que puedan gastar bastante, haya bastante presión y bastante agua. Pues si ustedes ven, son 10 unidades de abasto, 6 unidades, pero generalmente en los apartamentos o en las edificaciones vamos a utilizar el sanitario o inodoro de tanque y vamos a gastar 3 unidades de abasto. El lavamanos tiene 2 unidades de abasto, la bañera 1 unidad, la ducha 2 unidades, el lavaplatos 2, el bidet 1, el orinal 2. Bueno, cada uno de ellos tiene sus respectivas unidades de abasto. Entonces, la primera tarea que ustedes tienen que hacer con sus planitos es sacar el listado de aparatos sanitarios, primero por piso y luego totalizan cuántos hay en el edificio. Pues esa es la primera tarea, sacar el listado del número de aparatos sanitarios que tiene su edificación, tanto por apartamento como por piso y el total de aparatos. Segundo, cuando nosotros ya tengamos nuestro listado de aparatos sanitarios, debemos hacer una evaluación de caudales. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente cogemos esta tablita y revisamos nuestro total de unidades de abasto que nos dio. Y si vemos que tenemos entre 300 y 760 unidades de abasto, nuestro caudal en litros sobre segundo va a ser de 2.22. Acá hay un error. Me toca corregir esta fórmula, está mal. Aquí no puede darnos un negativo. 862. Está mal. La otra también.
Ya mira, es Está una bien. formulita. Acá simplemente utilizan la fórmula que caudal, mira, a ver, 300 y 760, eso está bien. Y acá entre 300, 760 y 1000 unidades, caudal es igual a 8.44992 por logaritmo natural de las unidades de 20. Ah, no, 45. Ay, mm, 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 Vamos a comprar un paréntesis. Ah, Creo que te falta otro paréntesis. sí, yo como que lo borré. No. Mm, mm, Así acá, pero no me va, que no me va. Bueno, ¿cómo sería la fórmula? Ah, mira, la caudal es igual en el caso que tengamos entre 760 y 1000 unidades de abasto. Pues caudal va a ser igual a 8.499.2 por logaritmo natural del número de unidades menos 45.63. Entonces, empleamos esa formulita. De 1000 a 1200. 0.1143 por unidades. No, esto acá también está mal. Es sencillo.
Vamos. Dios. Bueno, esta también, estas tres toca revisarlas. Creo que están mal. Caudal es igual. Si se trata de 1000 a 1250, caudal es igual a 0.1143 por el número de unidades de abasto elevado a la 0.6858. Y de 1250, caudal es igual, a ver si esta está bien. Caudal es igual a la 5.85 más 0.074 por el número de unidades de abasto. Y ese sí está bien. Y esta, de 1850 a 300, a 3000, perdón. 6.7420 más 0.069 por unidades de abasto. Eso también está bien. Sí, estas dos son las que están mal. Entonces, segundo paso, hallamos el caudal en litros por segundo de las unidades de abasto, de acuerdo a estas fórmulas. Entonces, estas están formuladas. Hasta 5 unidades de abasto. Estos son los datos que nos dan de acuerdo a la NTC 1500, que con una unidad de abasto equivale a 0.01 litro, con 2 unidades 0.1, 3 unidades 0.2, 4.26 y 5.38. Y de aquí en adelante, pues ya manejamos igualmente la fórmula que nos da las unidades de Hunter modificado. Ese es el segundo paso. Posteriormente al caudal, con las unidades de abasto, determinamos cuál es el diámetro que vamos a utilizar para la línea de conducción o la línea de distribución o la columna de distribución en el edificio. Entonces, como nuestro edificio va a ir desde el medidor hasta el tanque de almacenamiento y posteriormente del tanque de almacenamiento empieza la distribución a cada uno de los pisos. Entonces, lo importante es determinar el número total de unidades de abasto y de ahí, del quinto piso para abajo, ir disminuyendo esas unidades de abasto. Entonces, lo que se requiere es determinar el diámetro que yo voy a necesitar tanto para la columna de distribución como para la distribución a cada apartamento, a cada piso. Pues dependiendo del número de unidades, nosotros sacaremos qué diámetro se requiere para cada apartamento, para cada piso y para toda la edificación. Bueno, en el ejemplo ya lo van a entender un poquito mejor, de pronto acá no me entiendo. Cuando nosotros ya tenemos el cálculo de los consumos totales para toda esa población, determinamos cuáles son las pérdidas que nosotros vamos a tener en cada apartamento, en cada piso y en todo el edificio, de acuerdo a los accesorios que empleemos para cada uno de nuestros aparatos. Entonces, dependiendo de esos aparatos, pues vamos a utilizar ya sean los codos, unas llaves, y ellos, dependiendo del diámetro, nos van a dar una longitud o una pérdida equivalente que posteriormente la vamos a utilizar en nuestra tabla de cálculo. Pero esto solamente lo tenemos
para identificar la longitud equivalente de acuerdo al diámetro cuando veamos nuestro cálculo hidráulico. Eso es otro punto. Estoy explicando hasta ahora, pues, como la tablita. Esta es otra tabla de evaluación de longitudes. La anterior, pues, perdón, esta. Son pérdidas localizadas iguales, que hay más, otros tipos de accesorios como el codo de 90, radio largo, radio medio, radio corto, codo de 45, las curvas y las válvulas de compuerta. Está la tabla equivalente en diámetro real de tubería y nuestro diámetro interno, dependiendo el tipo de tubería que vayamos a utilizar. Pues en el mercado ustedes van a encontrar tubería PVC de diferente diámetro espesor, que es el RDE. Este RDE es la relación diámetro-espesor. Y dependiendo de esta relación diámetro-espesor, las presiones van a ser mayores a menor RDE. Entonces vamos a tener presión para una tubería de media pulgada, un RDE de 13.5, presiones de 315 a 400 libras sobre pulgada cuadrada. Esto en tubería de PVC. Igual la relación siempre o comúnmente nosotros empleamos en instalaciones de edificaciones RD 21, que es la más común para los diámetros de 3/4, de 1,25, 1,5, 2, 2,5. Mayores de 6 pulgadas, el RD común va a ser de 26 pulgadas. Entonces, esto es como lo básico antes de iniciar nuestro cálculo hidráulico. Este cálculo hidráulico es lo que ustedes van a entregar como el diseño hidráulico de su edificio. Entonces, ¿qué debe llevar? Las unidades de abasto, el caudal de diseño, que es la segunda tabla, el diámetro que ustedes hayan seleccionado de acuerdo al caudal, el diámetro interno de acuerdo a la otra tabla, y la velocidad, pues la velocidad va a ser igual a caudal sobre área. Pero caudal no tenemos el área, pero sí tenemos el diámetro. Como es de un conducto, el área va a ser igual a pi por d al cuadrado. Entonces, pues ya está formulado. Debemos hallar la línea de energía de velocidad, que es igual a velocidad al cuadrado sobre 2g. Una longitud horizontal en metros, por eso es súper importante tener en cuenta el plano arquitectónico para determinar cuál es la longitud de un punto a otro punto donde encontremos aparatos sanitarios. Tendremos que sacar esa longitud horizontal, lo mismo la longitud vertical, que es donde va la tubería a encontrarse con el primer aparato. La longitud equivalente en accesorios es la tablita que vimos de acá perdón, de evaluación de longitudes, la que encontremos un codo, dependiendo del diámetro, colocamos la longitud. Y la longitud en metros va a ser la sumatoria de nuestra longitud horizontal más la longitud vertical más la longitud equivalente para determinar posteriormente nuestras pérdidas. Estas pérdidas van a ser el resultado de la fórmula de caudal o la fórmula de Hazen-Williams, que nos dice que pérdidas por tramo, o sea, J, va a ser igual al caudal sobre 0.2812, que es una constante, por el coeficiente de rugosidad. Si vamos a utilizar tubería de PVC, va a ser 150 por el diámetro elevado a la 2.63, que es una constante, y toda esa fórmula por elevado a la 1.85.
Ya hallando esas pérdidas que no deben pasar de 0,5 metros por cada metro lineal en la edificación, si vemos que hay pérdidas mayores de 0,5, ya estaremos fallando en nuestro cálculo también de esta red hidráulica, porque no deben haber muchas pérdidas. Tendríamos que revisar la longitud de la ubicación de los aparatos sanitarios y verificar la velocidad, que no debe ser mayor de 5 metros sobre segundo en toda la edificación. Bueno, esta altura va a ser la multiplicación de la longitud en metros por las pérdidas. Y la presión disponible siempre en la edificación, cuando nosotros hacemos un diseño hidráulico, lo primero que se piden es la disponibilidad de servicios. ¿Quién nos da la disponibilidad? Las empresas de servicios públicos, y nos dicen, en este punto ustedes cuentan con tanta presión. Pues esa presión va a ser la que nos da la empresa de servicios públicos. Acá está, tenemos en el ejemplo que nos dio una disponibilidad de 6 metros columna de agua menos la altura. Esa es la presión en la red principal. Entonces, siempre esa presión es la que nos da la empresa. Pero aquí, pues nosotros lo vamos a hacer simulados, que como es en una edificación de 5 pisos, vamos a partir de una presión disponible de 15 metros columna de agua. General, bueno, dependiendo del sitio. Pero, pues, lo ideal es manejar presiones de 15 metros para que el cálculo de la bomba el bombeo, el sistema de bombeo de presión constante, si vamos a utilizar ese método, pues no vaya a requerir de una bomba muy potente o del gasto de esa bomba se vaya a incrementar en los servicios. Entonces, pues debemos mirar qué presión se tiene y de ahí revisar el sistema más indicado para hacer nuestro diseño. Bueno, eso es como, digamos, a grandes rasgos lo que ustedes deben entregar. Pero, adicional a eso, lo primero es hallar el consumo diario total. Pues eso es lo que vamos a hallar ahorita. Ustedes van a sacarlo también. Entonces, como ejemplo, se tiene, vamos a mirar, se tiene un edificio de 10 pisos. Ustedes pues tendrán el de 5 pisos. Tendremos un edificio de 10 pisos con 4 apartamentos por piso. Cada apartamento tiene 5 alcobas. Adicional, el edificio tiene 100 metros cuadrados de zona dura. Adicional, tiene 50 metros cuadrados de zona de jardín. Tenemos disponibilidad o parqueadero para 20 vehículos. Bueno, es muy poquito, son 10 por 4, no, pongámosle 40. 40 vehículos de visitantes, no, pongámosle 50. 50 vehículos, que hayan 10 para visitantes. Capacidad de parqueadero 50 vehículos. Entonces nos preguntan que hallemos nuestro consumo diario total. Entonces, para hallar el consumo diario total, debemos determinar cuál es la demanda o cuál es la cantidad de población.
¿cómo la hallamos? Entonces, ese consumo diario total va a ser igual a 10 pisos por 4 apartamentos por piso, 4 apartamentos por piso, por, dice que tiene 5 alcobas, o alcobas, la NTC nos dice que por alcoba hay dos habitantes por alcoba. Esto es una norma. ¿Mm? Prácticamente debemos tener en cuenta la población. Entonces, por cada alcoba son 2 habitantes. Y todo esto lo multiplicamos por la dotación. La dotación en las edificaciones ya no va a depender como en acueducto del nivel de complejidad. Acá la dotación nos ajustamos a la NTC 1500 que dice que es 150 litros habitante día. Entonces ya podemos hallar el consumo diario total, pero para los 10 pisos. Entonces sería 10 por 4, 40 por 10. ¿La están haciendo? Sí, señor. Pues 4 apartamentos por piso. Más son 5 alcobas por 2 habitantes por alcoba, serían 10 por 4, 40 por 150. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? Son 10 pisos por 4 apartamentos por piso por 5 alcobas, 5 alcobas por 2 habitantes, eran 10 por 150. ¿Cuánto les dio? 60.000. Ajá, 60.000, ¿qué? Se van pisos, se van apartamentos, se van alcobas, se van habitantes, nos queda, Litros ah, por, ajá, por habitantes por hora. litros día, 60.000 litros día. Pero como nuestro consumo diario total, para poderlo dimensionar, debemos sacarlo en metros cúbicos día. Entonces lo dividimos en 1000, nos da 60 metros cúbicos día. ¿Sí? Un metro cúbico equivale a 1000 litros. Entonces 60.000 lo dividimos en 1000, nos da 60. Ya Bien, mira, tenemos, disculpe, a mí no me dio los exámenes. a O ver, sea, no me da, o sea, que podría mostrar la operación de pronto. bueno, entonces hagámosla acá paso a paso. Son 10 pisos por 4 apartamentos por piso. Entonces, por 4, ¿cierto? Por
5 alcobas y en cada alcoba son 2 habitantes. Quiere decir que son 10, ¿cierto? Por 150. Ahí da los 60.000. Igual Sí, que señora, lo que pasa es que le ha metido paréntesis, pues no. sí, es mejor a veces uno como hacerlo por partes para que no se vaya a confundir. Entonces nos da 60.000 litros día, equivalente a 60 metros cúbicos día. Pero eso apenas es el número de habitantes. Pero nos toca tener en cuenta la zona dura, la zona de jardín, la zona de vehículos y la red contra incendios. Siempre en todo el edificio, nos dice la NTC, debemos tener como parámetro o como prevención un volumen de cálculo de la red contra incendios de 12 metros cúbicos. Entonces ahora vamos para los 100 metros cuadrados de zona dura. Tenemos 100 metros cuadrados de zona dura y nos dice igual la NTC que el consumo que debemos tener en cuenta para una zona dura, si se va a lavar, o debemos tener 12 litros por metro cuadrado día. Esa es una norma que nos toca cumplir. Entonces eso sería igual a 100 por 12. ¿Cuánto les da? 1200. Ay, sí, pero perdón, estoy viendo la tabla. Acá de la NTC son 16 litros metro cuadrado día. Perdón, yo me equivoqué. 16. 100 por 16 litros metro cuadrado día nos da 1600. 1000. ¿Qué? Sí, señora. Sí, sí, sí. Exacto. Y lo dividimos en 1000 porque todo lo vamos a pasar a metro cúbico día. Entonces, ¿cuánto nos da? 1.6. 1.6. Ajá, muy bien. 1.6 metro cúbico. Continuamos con la zona de jardín. Para la zona de jardín es lo mismo que zona verde. Nos dice en la NTC que para zonas de jardín la dotación o el consumo debemos establecer como constante 2 litros metro cuadrado día. Entonces tenemos de zona de jardín 50 metros cuadrados. Lo multiplicamos por 2 litros por metro cuadrado por día. Eso va a ser igual A 100. ajá, 100 qué, Metros. No. Litros, metros. No. sí, ¿Litros día? litros metro cuadrado día. Entonces, no, perdón. Si estamos multiplicando metros cuadrados con metros cuadrados, se van. Entonces nos quedan litros día. ¿Sí? Pues si son 100 dividido en 1000, nos da 0.1. ajá, muy bien. Metro cúbico día. Ahora nos falta los vehículos. Son 50 vehículos. 50 vehículos. Lo multiplicamos por la dotación para parqueadero que nos da la NTC, que son 50 litros vehículo día. Esto va a ser igual a ¿cuánto? 2500. Ajá, 2500 litros día.
dividido en 1000, 2.5. 2.5. exacto, muy bien, metro cúbico. Ahora sí, nuestro consumo diario total que nos están pidiendo va a ser igual a la suma de todo. Pues los 60 metros cúbicos diarios más 1.6 más 0,1 más 2.5, unos paréntesis, metro cúbico día. Entonces nos da, ¿cuánto? 64.2. 4.2 metro cúbico. Listo. Ya tenemos la respuesta. ¿Cuánta agua va a consumir ese edificio en el día? Pero ahora tenemos que hallar el volumen de los tanques, de tanques de almacenamiento. Pues para hallar el volumen de los tanques, simplemente es determinar cuánto tiempo vamos a dejar almacenada el agua para que se tenga suficiente agua para repartir en todo el día en el edificio. Entonces, nosotros hablábamos que cuando hay suficiente agua en un municipio o en cierta localidad, pues el almacenamiento lo dejamos para un día. Cuando hay fallas en alguna localidad que el agua no es suficiente y tienen que hacer racionamiento, dejamos el almacenamiento hasta por 2 días máximo. Ya después de 2 días, no es aconsejable primero por el almacenamiento del agua, la planta de tratamiento o el tratamiento de esa agua almacenada ya por 2 días no va a hacer efecto la calidad. Entonces, no es aconsejable para más de 2 días. Entonces, vamos a dar el ejemplo hipotético acá, que el consumo lo vamos a dejar por 2 días. Consumo para 2 días. Entonces, simplemente cogemos nuestra dotación, nuestro consumo diario total, perdón, y lo multiplicamos por 2. 64.2 multiplicado por 2 días. Eso nos da 128.4. 128.4. 28.4, ¿qué? ¿Metros cúbicos? Ajá, sin duda, muy Día. bien, Lidia. Metros. Metros cúbicos, porque ya lo multiplicamos día con día, se fue. Ya tenemos el almacenamiento completico. Ahora vamos a decir que en el edificio nosotros vamos a trabajar tanque subterráneo y tanque aéreo. ¿Sí? Vamos a hacer un sistema mixto y vamos a utilizar bombeo cuando se requiera y de resto lo vamos a sacar por gravedad con 2 tanques. Un tanque subterráneo y un tanque aéreo. Lo mismo, la NTC nos dice que nosotros debemos trabajar unos porcentajes de almacenamiento para el tanque subterráneo que puede ir del 40 al 60% y que del tanque aéreo puede ir del 20 al 40% del almacenamiento total requerido. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando vamos a determinar qué porcentaje tomamos? Debemos tener en cuenta el estudio de suelos y el análisis estructural del edificio. ¿Qué es aconsejable? Que el tanque aéreo
sea de menor capacidad. Entonces, ¿por qué? Por los esfuerzos que contiene el tanque lleno. Se requiere una estructura pues mucho más fuerte para un tanque más grande. Entonces, vamos a trabajar los menores porcentajes, ¿sí? Los menores porcentajes para el tanque aéreo que para el tanque subterráneo. Acá me equivoqué, perdón, acá es... ¿ah? 80, 80. Esos son los porcentajes que nos dice la NTC. Entonces, tanque subterráneo, trabajamos volúmenes del 60 al 80 y el tanque aéreo del 20 al 40. O sea que el volumen total, la suma del tanque subterráneo y el aéreo, nos dé el consumo diario total. Entonces simplemente cogemos consumo diario total y lo multiplicamos por nuestro porcentaje. Entonces, tanque subterráneo le vamos a trabajar el 80% y del tanque aéreo le vamos a trabajar el 20%. Entonces, la suma de los dos nos da el 100%. Eso sería igual a 128.4 por 0.8. No acepta coma, sí, 2.78. punto, sí. Ah, pero es 128, ¿no? 128. Pues nos da un tanque subterráneo de una capacidad de 102,72 metros cúbicos, los cuales los redondeamos con 103 metros cúbicos, ya que por construcción sí nos queda más difícil poder sacar dimensiones. Entonces, y el tanque aéreo le vamos a dejar 128.4 por el 20%, 0,2. 25.68. Queda 25,78 metros cúbicos. ¿No? ¿Hasta ahí van entendiendo? ¿Está claro? Sí, señora. Ahora, ¿qué otra cosa es importante? Lo que hablábamos de la red contra incendios. Siempre debemos tener en cuenta los 12 metros cúbicos de la red contra incendios. Esa red contra incendios, nosotros ubicamos nuestro tanquecito en el subterráneo. Quiere decir que esos 102 que nos dio, le vamos a sumar la red contra incendios. Más 12 metros cúbicos. Lo que nos daría igual a 115 metros cúbicos. Si nosotros vemos que en el edificio, ay, no sé qué pasó. Bueno, son 115 metros. Si nosotros vemos que en el edificio podemos ubicar, tenemos áreas disponibles para ubicar dos tanques y diferenciar el tanque de suministro o de almacenamiento independiente de la red contra incendios, lo podemos hacer. Y es válido por las empresas. Lo que les interesa a la empresa es que nosotros hayamos dejado o tengamos en cuenta siempre esos 12 metros cúbicos, sea en el almacenamiento o en la distribución o independiente la red contra incendios.
pero que se tengan en cuenta esos 12 metros cúbicos. Entonces, acá le estamos sumando el consumo de 12 metros cúbicos al consumo diario total para nuestro tanque subterráneo. Bueno, ahora para dimensionar de qué altura, qué longitud, qué ancho y qué profundidad vamos a dejar nuestro tanque, simplemente si los vamos a sacar rectangulares, este tanque de 115 metros y dejamos una altura de 2 metros, va a ser igual 115 dividido en 2 metros, que sería la profundidad. Tenemos un área de 57.5 metros cuadrados. Y si lo vamos a dejar cuadrado, le sacamos la raíz cuadrada. ¿Cuántas nos daría el ancho y el largo de ese tanque? Le sacan la raíz cuadrada. Siete punto 58. Ajá, muy bien. 7,58 por 7,58 por 2 metros de altura. Entonces, ahí sí ya tenemos las dimensiones del tanque subterráneo. 7,58 por 7,58 por 2. En construcción siempre es mejor redondear y pues el tanque nos da un poquito más la capacidad, pero pues no interesaría. Pues las dimensiones serían de 7,6 por 7,6 por 2. Y ese sería el dimensionamiento de nuestro tanque subterráneo. Haríamos lo mismo con el aéreo, Ingeniera, dependiendo, una ¿sí? preguntita, me podría repetir por qué los 115 metros cúbicos los divide en dos? Es la altura. Digamos, yo tengo mi volumen y lo divido en la altura. Si yo puedo trabajar una altura mayor o menor, o sea, este simplemente es el ejercicio, ¿no? Sí, en Dejé ejemplos. sí, la altura del tanque, dejé 2 Ah, metros. la dejó 2 metros, ¿sí? Sí, que la puedo dejar de 2,5, de 1 metro, dependiendo también mi estructura y mi capacidad. A veces se dejan los tanques en el sótano. Entonces podemos trabajar la altura a 2,50 o a 2,20. Pues eso ya depende de dónde voy a ubicar. Por eso es importante revisar las áreas que yo tengo en mi edificio y dónde voy a ubicar mi tanque subterráneo, ¿sí? O si no puedo dejarlo en el sótano, entonces lo ubicaré en la zona verde. Si ya tengo una zona verde en los jardines, puedo ubicar mi tanque y le puedo dar una mayor altura. Puedo trabajar 3 metros. Entonces, divido mi consumo diario total en 3 metros y ya después saco si lo quiero cuadrado o rectangular o si tengo un área específica libre, pues ahí cojo como ancho y saco mi largo, a ver cuánto me da. Esto ya es como quiero yo dimensionar mis tanques. Hasta ahí, Señora. claro. Ujú. Preguntas, Ah, no. ¿no? Bueno, entonces, para la próxima clase me van a mostrar su planito. Si quieren ahorita alguien que tenga el plano y nos lo quiera compartir y sacamos el consumo diario total y el volumen de tanques. Y si no, En este Ingeniero, momento no. señor, el dígame. 57.5, ¿ese salió de qué parte? El 57,5, De la raíz cuadrada de sacar la raíz cuadrada de. no, 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 no. Ah, no, no, no. De dividir por dos, dividir la altura, los metros cúbicos por la altura, Exactamente. de Pues 2 metros. tenemos nuestro volumen total y lo dividimos en la altura. Dependiendo dónde vayan a ubicar ustedes el tanque, le dan la altura.
¿Sí, Lidia? Señora Inge, gracias. Ok, bueno. Entonces, queda como tarea para la próxima clase que hallen el consumo diario total de su edificio y determinen el volumen de tanques de almacenamiento para continuar con el diseño del tanque de almacenamiento como tal. ¿Qué más debe llevar un tanque de almacenamiento? Sus accesorios, la infraestructura, dónde se recomienda ubicar. Todo eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, como tienen harta tarea, digamos, el producto, la actividad uno que tienen siempre es larguita, entonces les recomiendo, saquen su resumen de la NTC para que puedan determinar mejor su taller y los que no hayan conseguido el plano me avisan para yo enviarles uno para que puedan ya para la próxima determinar su consumo diario total y vamos como a la par, vamos revisando si está bien, continuamos con el otro paso que sería ya determinar el cálculo de, una vez hallando los métodos, perdón, los métodos de diseño, ustedes escojan el que quieran, pero lo que les decía iniciando la clase, nosotros siempre utilizamos un termodificado, pero no es camisa de fuerza. ¿Sí? Dependiendo del tipo de edificación, porque para hoteles, para colegios, siempre nos vamos es con el factor de simultaneidad, que es otro método. Si ya es para viviendas, utilizamos el método de gasto. Otro tipo también muy sencillo a través de tablas. Todo este diseño hidráulico y sanitario y de red contra incendios siempre es utilizando unas tablitas, muy sencillo. Solamente es poner atención, utilizar la tabla y listo. No es complicado. ¿Preguntas? Una preguntita. El resumen que dice su merced está en la plataforma, pues yo como no tengo la Sí, plataforma, sí, ya ahí está ahorita todavía. entro es que no tengo aquí la plataforma, pero a ver si entro de una vez, con eso se los comparto porque después a uno se le olvida. Porque yo tengo el producto uno que su merced envió y pues ahí están unas preguntas, pero no habla sobre el resumen. No, es que sobre el resumen como tal, es de acuerdo a las distancias. Ahí hay una pregunta que tienen que aplicarla, o sea, haber leído la NTC para poder contestar la pregunta. Por eso digo, es importante que ustedes saquen su resumen. Anteriormente se les valoraba el que presentara el resumen de la NTC tenía una valoración, pero ahora pues lo ideal es que ustedes saquen su resumen, más es como para que lo tengan porque se aplica casi en todo momento esa NTC. Ah, ya, sí, señor. Y más por eso que lo tengan. Eh, Lástima que voy a mirar por qué no está activo. No, ¿y qué le han dicho? ¿No le han dado respuesta? Pues tengo que volver a reenviar el correo a Univirtual y pues mencionar este tema para poder Mm, solucionar mi caso porque no han podido. claro, qué embarrada. Pero bueno, pues es que como no soy la editora no lo puedo agregar, pero sin embargo yo le voy a preguntar al profe Darwin para que lo agregue. Le agradecería mucho. No sé, claro que sí, lo que... Y por otro lado, ingeniera, usted mencionó sobre, o sea, que podían haber grupos en esta materia. Sí, ¿Eso señor. en cuanto a todas las actividades o ya en el segundo y cuenta? No todas las actividades, porque es que nosotros ya partimos desde del plano arquitectónico que tengan. De ahí en adelante, todo es el ejercicio en base al edificio que ustedes hayan seleccionado.
Entonces, el señora. primer 50 es el diseño hidráulico, sanitario y de agua lluvias. El segundo 50, básicamente, vamos a ver red contra incendios y la red de gas. Pero la sustentación es de todo el proyecto, porque como en el primer 50 no sustentan, en el segundo sí sustentan todo lo que es hidráulico, sanitario, agua, lluvia, red contra incendios y de gas. Sí, señora. Si están viendo la plataforma, entonces mire, acá está el enlace en la NTC. Hay un manual para la instalación de todos los aparatos. Están los aparatos de vista isométrica que les sirve de guía para armar su informe, su primer taller. Están los accesorios que se utilizan para los diferentes aparatos. Entonces hay una ayuda bastante en la plataforma, solamente es que ustedes lo descarguen. Le envío el link. Nos manda esa a la biblioteca del SENA. Ay, a ver, está como enlace ya. Están mandando ese enlace, pero no. Me alguien mandó ese enlace. No, yo le descargo el enlace y se lo envío. Yo ahora el enlace. De pronto por la protección de datos. Sí, señora. Sí, no sé. Sí, no, yo les descargo y le envío eso. Bueno, entonces, pues, no siendo más, nos vemos en 8 días y cualquier cosita, pues nada, si tienen alguna duda. Sí, señora. Una preguntita, Señor, los martes de acueductos, ¿cierto? De sí, 6 entonces a el horario es 7. todos los martes de 7 a 8 y media, acueductos y alcantarillados. Y los miércoles de 7 a 8 y media, instalaciones hidráulicas y sanitarias. Perfecto. Le agradezco mucho. Bueno, bueno, ya. Y la última Entonces, preguntita, Muchísimas ¿su clase gracias. como tal, todos están trabajando en grupo o todos están trabajando individualmente? no, es que creo que todavía no tienen grupo, no sé los compañeros quién no tiene grupos, si quieren, si pueden conformar los grupos ahora. Profe, un favor, Dígame, Nicolás. ¿será que nos puedes compartir la grabación de esta clase? Profe. Sí, señor. Claro, una vez terminemos yo la comparto. Muchas gracias. Bueno, Nicolás. Entonces, lo importante es que ya empiecen a trabajar sus grupos, revisen los planos, determinemos el consumo diario total. No sé cómo les quede fácil trabajar. Pues ya sería como socializarlo en el grupo, ¿no? Eso Para saber sí, si de para que pronto, se hagan los grupitos, como quieran trabajar, que ya se conocen como forma de trabajar, pero pues Walking como es nuevo, no sé
si alguien quede libre para que se integre con él. Lidia, que también está solita en Duitama, ¿no? Los chicos de Bogotá no entraron, ninguno. No, Pues aquí hay no, 6 participantes, pues, no pues sería como entraron. para facilitar un poquito las cosas, ¿no? De todas maneras, pues, igual Sí, claro, porque capacitarnos igual, pero sería más factible. sí, sí, no sé, los chicos de Bogotá hoy no entraron a clase. Ah, no, sí, Johan. Ah, no, Johan Andrés es, no, Johan Mateo es de, vamos. Pues ahí sí es que se pongan de acuerdo, miren a ver cómo están, qué grupos van a trabajar, cómo van a trabajar. Perfecto. Es mejor socializar en equipo. Muchas gracias. Ingeniero, una preguntita. ¿La socialización va a ser virtual también? La socialización, bueno, probablemente sí podamos hacer un encuentro como la socialización del proyecto final. Ya es para diciembre, pues de pronto si hagamos una presencialidad y nos encontremos. O sea, todavía no está determinado. O sea, en el momento que me den a mí la carta de aceptación en PATCO, yo les aviso la fecha. Podríamos sustentar ese día antes, o sea, terminando noviembre o iniciando diciembre. No sé, esperemos a ver qué fecha nos da. eh, y programaríamos la fecha de sustentación, ya sería presencial. Perfecto. ¿Mm? Eso Sí, señora. sería. Bueno, entonces, pues no siendo más, nos vemos en 8 días entonces. Bueno, muchas gracias, Bueno, compañero. vale. Gracias, Hasta ingeniero. luego. Bueno, buena noche. Estén bien. Gracias. Buenas noches, profe. Bueno.